ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੌਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ Buenos días, Ramón. ¿Qué tal por Nueva York? ¿Qué has hecho esta semana? Pues sigo sin conectar mucho con esta ciudad, no sé qué me pasa. En Nochebuena me fui a oír villancicos en Washington Square, nada, estuvo bien. No me salía ningún villancico y además dije a una pareja, le dije, mejor que yo no cante, pero creo que no entendieron la broma. Y luego me vi un servicio presbiteriano, que era una forma de escuchar órganos y coros. Y en Navidad estuve con amigos periodistas que conocían Sarajevo y el jueves fui a ver una flauta mágica en el Metropolitan que me dejó muy, muy frío porque la cantaron en inglés. ¿Y tú te indignaste? No, pues que mi memoria está en alemán, yo no entiendo el alemán, claro, pero toda mi cabeza, esta es una ópera que he escuchado mucho en disco y la he visto 3 veces en directo y mi memoria está en alemán, en inglés me parecía ridículo. Ay, madre mía, qué tragedias navideñas que estás viviendo ahí en Nueva York. Si te parece, vamos a arrancar. Maibuye y Africa, sing now Africa, sing loud, sing to the people. Let them give us something to the world, and not just to take it from it. Además quería, Ramón, dedicar este último programa del año a África. ¿Por qué quieres que hablemos de África? Porque hablamos poco de África y solo hablamos cuando hay desgracias, bueno, las hay, ¿no? Porque tenemos miles de personas que mueren en el Sáhara, que no se habla nunca de ellas porque no sabemos cuántos son, y en el Mediterráneo, que son más visibles por escapar a la pobreza o de grupos armados. Pero también hay otra África, una África que prospera, que canta, que escribe, que lucha cada día. Blue Rovira habla siempre de las Áfricas, porque son 54 países y casi 1.200 millones de personas. Hay muchas Áfricas y sería una excelente idea pues que este último programa estuviéramos un poco explorando esas Áfricas. África, un continente, como tú dices, que contiene muchos países, muchos contrastes, sus revoluciones, sus guerras, sus gentes, sus paisajes o su vida salvaje también, ¿no? Un continente que atrapa, pero que resulta difícil de desentrañar, y siempre que nos queremos acercar a él para conocerlo mejor nos acompaña Chema Caballero. Fue misionero, ahora es cooperante. Recordarán que, porque otras veces hemos hablado con él y por eso lo conocemos, dirigió uno de los pocos programas que han tenido éxito para recuperar a niños soldado en Sierra Leona, y nos está escuchando desde Ser Vegas Altas, que es un nombre precioso que tiene nuestra emisora en Don Benito, en Badajoz. ¿Qué tal, Chema? Buenos días. Hola, buenos días, Lourdes. Buenos días, Ramón. Chema, has dedicado parte de tu vida a la recuperación de cientos de niños soldado en Sierra Leona. Recuérdanos cómo trabajáis con ellos. Es que ya sé que nos lo has contado en otras ocasiones, pero a mí me fascina realmente la labor que se ha hecho en este tema, ¿no? Y ¿qué es lo más importante en el proceso de recuperación de estos niños? Siempre lo digo, que lo más importante es el tiempo y la paciencia, ¿no? Darles una oportunidad a estos chicos y chicas para que dejen las armas y opten por la paz, ¿no? La pena es que siempre digo últimamente, en los últimos años, ya no hay dinero para estos programas, y en los países que estoy visitando ahora, donde hay niños y niñas soldados, cada vez es más difícil que estos chicos y chicas opten realmente por la paz, porque no tienen alternativa, no se les ofrece educación, no se les ofrece trabajo, y lo único que saben hacer es utilizar un arma y ganarse la vida con ella, matando, por lo menos comen todos los días. Dejadme que incorpore a la persona que nos abre la puerta de África en la redacción de la SER siempre, la puerta de otros acentos, de otras culturas, de otras vidas que normalmente se suelen criminalizar o se suele hablar de ellas de forma despectiva, y él habla de ellas con tanta humanidad y nos las acerca con nombre, con apellidos. Él es quien siempre nos pone esas fotos encima de la mesa, es Nico Castellano, el compañero de la cadena SER especializado en migración, cooperación y desarrollo, que además
acaba de romper sus vacaciones porque está de vacaciones y ha hecho un alto en sus vacaciones para acercarse a la SER en Las Palmas. Buenos días, Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Lourdes. Si me lo pide una vividora como tú, yo interrumpo las vacaciones. ¿Cómo negarte, no? Claro. Estábamos hablando y decía Ramón, hablaba de las Áfricas, ¿no? Y tú siempre, Nico, y Chema también, hacéis énfasis en cómo lo hacemos todo en un paquete, ¿no? Como si fuera África fuese como un lugar solo de una realidad siempre triste, siempre ligada a la tragedia, a la guerra. Y no es así, ¿no? Tú nos has explicado un montón de experiencias. Chema, imagino que tú has vivido también un montón de situaciones y experiencias enriquecedoras. Además, cómo giramos la cara a la cultura que se genera en muchos de estos países. Yo creo que tenemos aquí dos ejemplos muy buenos, Lourdes, de esa África diversa, ¿no? Ramón, que tuvo que cubrir buena parte de los conflictos en esa época, Sierra Leona, Liberia, etcétera, etcétera, y otros, o el propio Chema, que estuvo inmerso en los conflictos, pero paralelamente Chema es alguien que cada semana podemos leer o ver en sus redes sociales recomendaciones musicales sobre el continente africano, podemos ver sus posts en África no es un país, sobre realidades culturales o sociales del continente africano que son muy diversas, y por ejemplo, podemos hablar del África que más crece económicamente en los últimos 50 años. No sé si cuántos de nuestros oyentes pueden saber que 6 de los 10 países que más han crecido económicamente en 2018 son de África. Bueno, pueden decir, claro, que el suelo del que crecen es muy bajo, pero no es verdad. De esos 6 países, Ghana ha crecido a un 8,3% en el año 2018. Ya nos gustaría a España tener, aunque sea un tercio de ese crecimiento. Etiopía al 8%, aparece luego en la lista India, pues está Costa de Marfil al 7%, Djibouti, también Senegal, Tanzania. Es decir, en África están pasando muchas cosas, la sociedad y la juventud ha hecho que hayan caído más de 30 gobiernos desde el año 2014 por sus movilizaciones sociales. Han habido cambios tan importantes como el de Burkina Faso, que este año, por cierto, entrevistamos una mañana, que estaba también Ramón, a Smokey, un rapero, un hip hopero, que estuvo una mañana con sus músicos tocando la cora ahí en el A Vivir con Javier. Y bueno, yo creo que son muchos ejemplos de esa diversidad de fotografías que existe en un continente con 54 países y que sí, sigue manteniendo puntos negros como Sudán del Sur, República Centroafricana o todo el conflicto de Camerún y del lago Chad, del que Chema también puede hablar, pero yo creo que hay que reivindicar un relato nuevo sobre África, dejar de hablar de los tópicos, que es necesario denunciar la violación de derechos humanos, y hablar de lo positivo, ¿no? Además, hablabas de los 54 países africanos, pero Chema, este año 44 de esos 54 países han firmado un acuerdo por el que se creaba la Zona de Libre Comercio Continental de África, que es la mayor del mundo, que no sé cuándo entre en vigor va a suponer un enorme mercado único. No sé si puede suponer una iniciativa esperanzadora, no sé, es esperanzador que se organicen, que defiendan sus intereses. Yo creo que sí. Reivindico que son 55 países, los países africanos, porque la Unión Africana así lo reconoce, con el Sáhara Occidental, no lo olvidemos. Exacto, sí. Pues la apunto, 55. 55. Y yo creo que el acuerdo de libre comercio es un paso adelante muy importante para África. Ahora mismo es más fácil que los países africanos manden sus mercancías fuera del continente que dentro del continente. Y si el comercio interior creciese, la economía de los países crecería todavía muchísimo más. El gran problema al que se enfrentan estos países para hacer realidad este comercio único es el de las infraestructuras, la falta de, por ejemplo, de carreteras, de puentes que unan unos países con otros, y en los últimos años, gracias a la inversión china, con todo lo que podamos criticar a esta inversión, se están haciendo grandes avances en este campo. Las autovías están creciendo por toda África, las infraestructuras, los aeropuertos, etcétera, etcétera, que están haciendo que África se comunique y dialogue mucho más entre sí, y yo creo que esto es algo muy, muy positivo. Siempre se habla de África como el continente olvidado, pero quizá el adjetivo más adecuado sea ninguneado, ¿no? Porque menospreciamos muchas de las cosas que nos llegan desde allí. Como decía Nico, como también ahora comentaba Chema, noticias positivas, buenas y de iniciativas incluso a veces políticas avanzadas que se hacen en alguno de esos países, no llegan sencillamente a los medios de comunicación occidentales. También deberíamos hacer una revisión de conciencia, ¿no? Los periodistas de Occidente sobre cómo hablamos de África y qué temas ubicamos siempre en África, ¿no? Yo creo que se ha producido un cambio muy importante en la prensa española, ¿no? Ramón esto lo puede ver muy bien porque él tiene una perspectiva de
desde que él empezó a viajar a estos conflictos, pero hay más jóvenes que nunca, periodistas que están viviendo en África, suministrando contenidos en español sobre lo que pasa en África. Y tenemos a Pepe Naranjo, Gemma Perellada, Xavi Aldecoa y un montón de compañeros que están por todo el continente, María Rodríguez, que ahora va a Dakar. Eso lo hemos visto en los encuentros que organiza Casa África en los últimos años muy bien, ¿no? Entre periodistas africanos y periodistas españoles. Yo creo que eso sí que está enriqueciendo el relato. Pero este año que se cumple, que estamos todos conmemorando el centenario del nacimiento de Mandela, ¿verdad? Y de todo lo que suponía Mandela en cuanto a ruptura de clichés y esa lucha tan potente que hizo para cambiar un país racista y excluyente. Yo quiero recordar que, por ejemplo, en Sudáfrica se hizo el primer trasplante de corazón del mundo, ¿no? O sea, África no es un laboratorio de guerra simplemente o de niños desnutridos, ¿no? En África hay realidades tan diversas como la sudafricana, la ganesa, la egipcia, la marroquí o la etíope, que nada tiene que ver con la Sierra Leona de entonces en guerra, o con lo que está pasando en el lago Chad, o con la sequía que afecta a toda la región del Sahel y que provoca desplazamiento forzoso de población. Por tanto, lo que hay que reivindicar es que, igual que no describimos Europa por lo que pasa en Barcelona o por lo que pasa en Madrid, y que pensamos que todo es lo mismo, no tiene nada que ver con lo que sucede en Sofía o con lo que sucede en el norte del continente, creo que es justo reivindicar mediáticamente que entendamos mejor el continente africano si damos una información más diversa y menos basada en los tópicos, porque a mí me asusta todavía ir a conferencias como va Ramón o como va Chema, ir a ciclos, a seminarios y ver los tópicos que manejan todavía muchos de nuestros políticos que por cierto, el presidente español ha ido a Mali a visitar a esos soldados en los últimos días, a Culicuró, porque seguimos desplegando militares ahí de manera colonialista, porque supuestamente vamos a salvarles de la amenaza yihadista y de otras amenazas si no estamos los blanquitos allí, ¿no? Y hay una sociedad africana joven, muy potente, que están cambiando y nos están obligando a cambiar nuestra mirada sobre África. Chema. Sí, uniendo con lo que dice Nico de los jóvenes, que es lo que hemos dicho antes, jóvenes cada día están más formados e informados, no olvidemos el papel que están jugando las redes sociales en África, ¿no? Es decir, la fuerza que tiene el acceso a la información, el que la gente hoy día pueda acceder a las fuentes de las noticias, el que puedan transmitir sus propias noticias, está haciendo que muchas revoluciones tomen cuerpo en África, ¿no? Ahora mismo, estos días, una que me llama mucho la atención es la de Gandhi Must Fall, que en varios países, en Ghana, en Malawi, en Sudáfrica, jóvenes profesores diciendo que Gandhi fue un racista, que creía que los negros eran inferiores a los indios, y están derribando las estatuas de Gandhi, ¿no? Como ha sucedido en Malawi, ha sucedido en Ghana, como se pide en Sudáfrica, como en Togo, en Sudán, en Guinea, estos jóvenes organizándose a través de hashtags, a través de redes sociales, están saliendo a la calle a protestar por las durezas de las medidas que impone el Fondo Monetario Internacional y lo que supone para la economía diaria, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo están reivindicando la democracia, los derechos humanos, como en Congo, por ejemplo, República Democrática del Congo, con el anuncio que ha habido hace 2 días de que se retrasan las elecciones generales y en algunas zonas no se va a poder votar hasta marzo. La gente está organizando a través de las redes sociales, llamando a la huelga general para hoy, para mañana, etcétera, etcétera. Y esta fuerza que se vive en África, que son los jóvenes, como decía, cada día más formados e informados, realmente está cambiando la faz del continente. Yo tendría una pregunta para Chema y para Nico. ¿Cuál es el papel de la mujer en este despertar? Se ha dicho siempre que la fuerza de África está en sus mujeres, que son ellas las que mantienen las familias, las que hacen que el continente camine, y en este despertar, en estas revoluciones están dándose, evidentemente también están asumiendo papeles protagonistas. Daros cuenta que cada vez son más las mujeres que están llegando a la universidad, cada vez que son más las mujeres están llegando a lugares de responsabilidad. La revolución que ha pasado en Etiopía, por ejemplo, ¿no? Donde la mitad del gobierno son mujeres, donde la presidenta es mujer, donde la presidenta del Tribunal Supremo es mujer, y esto se ha producido en muy pocos meses, ¿no? Cómo están cambiando la cara de la política en muchas partes de África, ¿no? Y el impacto que eso está teniendo en el día a día de este continente, yo creo que es fundamental. Yo creo que si miramos, por ejemplo, el Parlamento de Mozambique, el de Ruanda,
hacía mención al gobierno de Etiopía, ahora mismo Chema, la situación de las mujeres diputadas en Senegal y la influencia que tienen. Algunas de las activistas más importantes que derribaron el régimen de Yahya Jammeh en Gambia fueron mujeres, algunas de ellas he tenido la suerte de entrevistarlas y de conocerlas, mujeres que fueron torturadas, violadas por el régimen y que con su oposición y su movilización pública a través de las redes sociales también consiguieron derribar a un dictador. Y mujeres tan influyentes, por cierto, recomiendo un libro que se acaba de publicar en francés de Aminata Traoré sobre el papel de la mujer africana en el cambio. Aminata Traoré es una de las grandes pensadoras malienses, Chema también la conoce muy bien, y es una mujer que fue ministra de Cultura del gobierno de Mali, con mucho prestigio internacional en todo el discurso de altermundismo, etcétera, etcétera, y hay unas intelectuales y unas mujeres pujantes ahora mismo en África que nos pueden dar muchas lecciones a los europeos. Hablamos de África también muchas veces relacionada con la inmigración, ¿no? Son esas personas que huyen de situaciones de guerra o miseria en sus países e intentan entrar a Europa a través de la frontera sur, del Mediterráneo. Nico, ¿cuántas veces no hemos hablado de este tema? ¿Cuáles son los principales países africanos de los que parten estas personas, estos chicos, muchas veces adultos, normalmente hombres jóvenes, mujeres, también muchas mujeres que se visibilizan poco? Sí, cerramos un año récord en llegadas por mar de personas a España, más de 55.000, y de ello la gran mayoría procede del Golfo de Guinea. Son personas de Guinea-Conakry, la nacionalidad más importante ahora mismo, y luego, bueno, hay una diversidad que le sigue. También hay muchos gambianos, marroquíes en una proporción importante. Se habla de ellos menos en los medios de comunicación, pero son prácticamente más del 30% de esas 55.000 personas. Y luego, pues, Costa de Marfil, Benín, Togo, y un flujo más pequeño que suele llegar de países con claro perfil de solicitantes de asilo, como es República Democrática del Congo, por ejemplo, ¿no? Y luego cosas extrañas. Este año ha aparecido un montón de gente de las Comoras, ¿no? Yo recuerdo estar este año mucho en las costas de Cádiz, en los barcos de rescate de Open Arms o con salvamento marítimo y encontrarme con un montón de gente de las Comoras. Igual que ponía en positivo que hay un montón de jóvenes españoles que están informando mejor de África, los grandes medios convencionales me parece que siguen apostando poco, a pesar de que llevamos más de 30 años asistiendo a muertes en nuestras fronteras y más de 30 años de patera, apostando poco por conocer qué está pasando en esos países. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Guinea-Conakry? ¿Es que la gente huye de una desnutrición? ¿Huye de una guerra? No, ni hay desnutrición crónica, por lo menos en cuanto a grandes porcentajes de población, ni hay una guerra abierta. Hay un fracaso del sistema laboral y económico de Guinea-Conakry que, por cierto, como dice muchas veces Pepe Naranjo, es un escándalo geológico. Tiene bauxita, tiene oro, tiene diamantes. Es una potencia en la que las grandes empresas canadienses y estadounidenses expolian sus recursos naturales. Y sin embargo, esos jóvenes que están mejor formados, que tienen 20 y pocos años, que quieren comerse el mundo, tienen que cruzar el continente y subirse a una patera para llegar a España para poder ganar un salario digno y ayudar a su familia, ¿no? Es decir, las migraciones muchas veces, como nos pasa con África, se hace un trazo grueso, se habla de que huyen del hambre y de que huyen de la guerra y parece que con eso lo justificamos todo. Y no, la mayoría de la gente que llega a nuestro país no se mueve por esos dos tópicos, se mueve por el derecho a la prosperidad, por el derecho a tener una vida mejor, que en un porcentaje muy pequeño, porque recordemos, los africanos que vienen a España son un porcentaje muy pequeño, un continente de 900 millones de personas, y han llegado menos de 50.000 a nuestro país en lo que va de año. Es decir, si lo dimensionamos, tenemos que intentar entender las causas de por qué esos jóvenes están poniendo rumbo a Europa, ¿no? Sí, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad. Primero, lo que ha dicho Nico, nuestras empresas, nuestros gobiernos, hay mucha gente que se está lucrando de la existencia de gobiernos débiles o de agujeros negros en los que tú puedes, no sé, el coltan, la bauxita, hay manganeso, hay un montón de minerales estratégicos que se consiguen a un precio muy, muy barato y luego se venden caros. El petróleo también, hay muchísimos elementos. Pero nosotros no tenemos unas políticas, primero, informativas, como también decías antes, Nico, de ver que la inmigración es una necesidad. Nosotros tenemos un problema de natalidad cada vez mayor en Europa y en España también, y en África tienen el problema contrario. Si nosotros no reforzamos las personas que pagan impuestos, el estado de bienestar no se puede mantener, no se podrán mantener las pensiones. Lo que sucede es que nadie se atreve a decirlo. Lo que los gobiernos europeos quieren es elegir los inmigrantes, no que venga cualquiera, sino elegirlos. Lo que decía Trump, que vengan los inmigrantes que estén mejor preparados. Y el otro día en el Guardian, un columnista preguntaba, ¿se puede hacer el mismo examen de preparación a los americanos? Lo que yo creo que es más importante, Ramón, y yo creo que Chema está de acuerdo, es que
tenemos que demandar un discurso alternativo. El relato migratorio está secuestrado por los ultras, está secuestrado por las mentiras, por los datos falsos, por la creación del odio, y por eso están llegando los totalitaristas, los racistas, los supremacistas a tantos gobiernos o a tantas regiones como en este caso Andalucía, ¿no? Yo creo que en este programa siempre va a haber un espacio para hacerlo. Y vamos a contar con personas como vosotros que lo explicáis así de bien. Chema Caballero, muchísimas gracias una vez más. A vosotros. Nico, amigo, como siempre, un placer escucharte. Bueno, feliz año a todos. Feliz año, y es hasta el verdad. año que viene, que ya nos Y vemos unos días. Ramón, vente ya para acá porque no Sí. estás bien. Este viaje no te está sentando bien, me parece. No a me mí. está sentando nada bien, no. No, estoy no, nada, nada Trump, no estoy nada Trump. Feliz año a todos y gracias. Hasta Un beso. luego. Galáxia. Cada mulher tem um encanto que nem com ou por palavras é expressado. Cada mulher é por natureza, cada mulher por natureza é guerreira, é verdadeira, mesmo diante de uma guerra, e perde a cabeça e defende a terra. A força dela não tá no ataque, e sim na resistência da sua defesa. A tua missão não é só lhes servir, mas fazer a tua voz ouvir. A tua missão não é só lhes servir, mas fazer a tua voz. A vivir que son 2 días.